Si ya tienes el deseo y en tu caja de herramientas también tienes la llave del optimismo, entonces ya llevas el 90% de avance en la construcción de tu compresora. Y en este video te voy a mostrar cómo hacerlo. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a armar un compresor de 1.5 caballos de potencia en posición vertical. Ocuparemos un cabezal de 2 pistones de la marca Tollcraft y un motor eléctrico de la marca WEF, ambos de 1.5 caballos de potencia. Según el fabricante, el cabezal debe de trabajar a 854 revoluciones por minuto. Por ello, le vamos a poner una polea de 2,5 pulgadas al motor. Pero posiblemente alguno de ustedes se ha de preguntar, ¿por qué de 2,5? ¿Por qué no más grande o por qué no más chica? Les voy a explicar. En primer lugar, el motor está en alta, es decir, trabaja a 3.500 revoluciones por minuto. En segundo lugar, la polea que trae el cabezal es de 10 pulgadas de diámetro. Entonces, si dividimos 10 entre 2.5, tenemos un resultado de 4. Esto nos indica que la polea menor, al dar 4 vueltas, la polea mayor da solamente 1. Luego entonces, si dividimos 3.500 revoluciones por minuto entre 4, obtenemos 875, que es el resultado más cercano a 854, que es lo que recomienda el fabricante. En las imágenes se han mostrado la mayoría de los accesorios que vamos a utilizar, pero para que no haya dudas les pongo también las listas de ellos. Los accesorios los he dividido en 3 categorías: entrada, salida y otros. Vamos a ocupar este tanque de 80 litros de capacidad. Anteriormente era también de compresora. Su dueño es un cliente que se dedica a la herrería y fue él mismo quien le instaló la mesa para el motor y el cabezal y le mejoró la base del tanque. El calibre de la mesa es del 10 y mide 30 por 50 con una altura de 12 centímetros. El orificio de entrada quedó un poco escondido, pero lo vamos a resolver con las conexiones galvanizadas. Estamos buscando la mejor posición en la mesa para el motor y el cabezal y pensamos que esta es. Por el momento no importa el sentido del giro de las poleas, eso lo podemos resolver cambiando algunos cables en la conexión del motor. Lo que nos interesa por el momento es que los componentes queden centrados, balanceados y sobre todo que las poleas no rocen con algo. Al tanque le vamos a hacer una perforación en este punto, será para la salida, y al tubo de la izquierda no lo vamos a ocupar, le vamos a poner un tapón. El tubo de salida ha quedado instalado, es el nimple galvanizado de 1/4 por 3. A la mesa, en una esquina, le vamos a hacer un corte para reducir la distancia entre la salida del cabezal y la entrada al tanque, también con la intención de reducir la vibración de las conexiones galvanizadas. Antes de marcar donde vamos a hacer los barrenos para fijar los componentes, alineamos las poleas. Le damos preferencia a la del cabezal porque tiene menos movilidad. La polea del motor sí se puede desplazar para, en su momento, poder alinear la banda. Hemos fijado el cabezal a la mesa con sus 4 tornillos. Ahora estamos calculando la posición del motor. Nos apoyamos con una regla para que las 2 poleas queden alineadas, cuidando también de que la línea de la banda sea paralela a la línea de la mesa. Cuando el motor está en posición, marcamos las ranuras que tiene este. La correcta ubicación de los barrenos es un detalle que le da calidad al trabajo, porque aunque el motor y el cabezal queden desalineados, de todos modos va a trabajar la máquina, pero se ve mal. Tómense su tiempo para ubicar los barrenos, porque si se equivocan van a estar picoteando la mesa. Cuando se construye una compresora se arma 2 veces. La primera para ubicar los barrenos, para saber el número de la banda, para determinar la cantidad de conexiones, para conocer el largo del tubo o la manguera de entrada y para no maltratar la pintura. Y la segunda, por supuesto, cuando ya se tienen todos los accesorios y después de haber pintado el tanque. Y hablando de pintura, pues ya se le hemos aplicado a la base del tanque. Y para un mejor manejo de este mismo le vamos a instalar sus ruedas. Se nos estaba pasando a hacerle una prueba de sellado al tubo de salida que soldamos. Se la hacemos de la siguiente manera: al tubo de la izquierda que no vamos a ocupar le hemos puesto un tapón hembra. Al tubo de salida del tanque le hemos puesto una válvula de esfera que dejamos en posición cerrado. Y al orificio de entrada del tanque una válvula de no retorno.
Con otra compresora le inyectamos aire por unos segundos, calculando más o menos que sean entre 20 y 30 libras. Con el método tradicional comprobamos que no haya fuga y pues no la hay, podemos continuar pintando. Al aplicarle primer tenemos dos ventajas. La primera es que se fija mejor la pintura y la otra es que queda de una sola pasada. Unas gomas de hule son buenas para disminuir la vibración y para evitar que la máquina camine. Le ponemos aceite al cabezal de tal manera que el nivel quede justo en la parte superior del punto rojo que se encuentra en la mirilla. Empezamos con el segundo armado. Colocamos en primer lugar el cabezal. Como ya va a ser su posición definitiva, apretamos firmemente los 4 tornillos. Es importante dejar una buena altura de mesa para poder manipular las herramientas a la hora de apretar los tornillos que sostienen a los componentes. Continuamos con el motor. Pero los tornillos no los vamos a apretar firmemente, es necesario poner primero la banda. Por el tamaño de la ranura de la polea que trae el cabezal, la banda es tipo A. Se requiere de una tercera mano que empuje el motor para que la banda quede tensa mientras se aprietan los tornillos. Continuamos con la instalación de las conexiones. Estamos poniéndole el tapón al tubo que no vamos a ocupar. No lo hemos tapado de manera definitiva pensando que en un futuro el cliente, su propietario, lo pueda usar. Ahora le estamos poniendo cinta selladora, mejor conocida como teflón, y sellador para juntas al tubo de salida para poder instalar el presostato, también mejor conocido como automático. En otras ocasiones, cuando hay espacio en el tanque, instalamos el presostato cuando ya tiene instalados sus otros componentes. Pero en este caso vamos a instalar el presostato y le vamos a ir agregando uno por uno sus componentes. Empezamos con el manómetro, el que mide la presión del aire dentro del tanque. Lo instalamos sin cinta selladora para ver en qué posición queda cuando lo apretamos al máximo. Dependiendo de su posición, aplicamos cierta cantidad de cinta selladora, de tal manera que cuando lo volvamos a apretar, la carátula quede mirando hacia arriba y esté firmemente apretado. Continuamos con la válvula de seguridad. Es de poco tamaño, es de bajo costo, pero es de mucha importancia, sobre todo para la seguridad de la máquina misma y de sus operadores. Estábamos colocando el regulador de aire cuando nos dimos cuenta de un detalle. Quedaba muy cerca de la tapa del presostato. Si lo dejábamos en esa posición, entonces no podíamos quitar la tapa. La solución, muy simple, cambiar el gusano por un niple de 3 pulgadas. Nosotros procuramos que los componentes estén instalados lo más cerca uno de otro, pero sin obstruirse a sí mismos, con el fin de disminuir su vibración. Por ejemplo, si en lugar de poner un niple de 3 pulgadas le pusiéramos un niple de 5, entonces el peso del regulador provocaría mayor vibración. Y entonces sería la base del tubo de salida donde soldamos, donde pudiera ocurrir una fractura. Estamos colocando ahora el segundo manómetro. Este tiene una rosca de 10 milímetros y sirve para medir la presión de salida del aire. Es su turno de la válvula de salida, también conocida como toma rápida. Esta es la del tipo macho. Pasemos ahora a las conexiones de la entrada de aire. Fue necesario instalar 2 codos y un niple para poder colocar la válvula de una manera cómoda y visible. Esta válvula carece de un orificio que permita el desfogue del aire cuando se apaga el motor, que queda en la manguera o tubo que une al cabezal con el tanque. El desfogue técnicamente debería de existir, pero en este caso no lo tiene y tampoco es grave. Estamos armando el tubo de carga, el que une el cabezal con el tanque. Lo hacemos con 2 tuercas cónicas y con un tubo flexible de cobre, todo de media. Una de las tuercas debemos de recortarla para que apriete bien con la conexión del cabezal. Aquí tuvimos nuestro segundo inconveniente. Como la distancia entre la salida del cabezal y la entrada del tanque era muy corta, no podíamos hacerle la curva al tubo de cobre. La solución, ponerle manguera, nos incrementaba los costos, pero no teníamos otra opción. Tercer inconveniente, la manguera nos quedó larga, le sobraban 2 centímetros. Debimos llevarla al taller que nos la vendió para que la corrigiera. Después de recortada la pudimos instalar con facilidad. Vamos a hacer la conexión eléctrica del motor, presostato y cable de alimentación. En esta ocasión no voy a detallar este proceso, será materia de otro próximo video.
Y a propósito de videos, te recomiendo que revises en el canal de Makiba la lista de reproducción. Ahí vas a encontrar otros videos donde mostramos la construcción de otro tipo de compresores. Incluso hay uno que con lujo de detalles explico las diferentes maneras de conectar una clavija. Y a propósito, la clavija fue el último complemento que instalamos en la máquina. Ha quedado 100% armada. Vamos a arrancarla para ver su funcionamiento y también para medir el tiempo de llenado. Estamos partiendo de 0 libras. Cuando le instalamos los filtros disminuye un poco el ruido. A las 125 libras se apagó. Fueron 10 minutos los que necesitó para llenar el tanque. Le volvimos a atinar. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.